Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos ya al día 11 de nuestros 21 días de oración matutina. Hemos pasado un poco más de la mitad de los 21 días. Hoy es martes 10 de noviembre. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 14. Dice el título: Las buenas nuevas para los pobres y humildes. Los que son pobres en espíritu, los que son humildes, los que son marginados y rechazados por la sociedad, son los que Dios alcanza con su gracia. Nos vamos a adelantar un poco, porque ahorita estamos en noviembre, pero vamos a ver Lucas capítulo 2, que habla de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Que vamos a ver la palabra en Lucas 2, empezando en el versículo 1. Dice así: nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, Octavius, fue el primer emperador del Imperio Romano, y él gobernó hasta el año 14 después de Cristo Jesús. Y él, como el emperador, mandó a todas las personas que regresaran a su pueblo natal para el censo. Dice aquí en el versículo 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El emperador romano demandaba que las personas pagaran tributos, impuestos a él. Entonces cada persona tenía que participar en el censo, y por el decreto de un emperador que no conoce a Dios, José y María tienen que regresar a su pueblo natal de Belén. Y así se cumple la profecía que encontramos en Miqueas capítulo 5. Dice en el versículo 4, dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que está en el norte, cerca del mar de Galilea, y bajó a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces son más o menos 80 kilómetros de Nazaret hasta Belén, que está un poco hacia el sur de Jerusalén. Son 3 días de camino. Y acordémonos que dice en el versículo 5 aquí: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, comprometida, la cual estaba encinta. Los 3 días de viaje, 80 kilómetros, cuando María ya está 8 meses de embarazada. Pero José no tiene otra opción, él tiene que obedecer, y obedeciendo el decreto de un emperador se cumple la profecía que encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, Efrata era el nombre antiguo de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén era una ciudad muy chica, y la única razón por la cual era más o menos conocida fue porque el rey David había nacido ahí. Y entonces encontramos cómo se está cumpliendo no solamente la profecía esta de Miqueas, donde dice que el Mesías, el ungido, va a nacer en Belén, sino también el pacto que Dios hizo con David, que sus descendientes reinarían y que de él vendría el verdadero rey que gobernaría en justicia. En fin, Jesucristo, el descendiente de David, el hijo de David. Sigue la palabra en Lucas 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿En dónde? En Belén. Y no tenían dónde quedarse, no tenían familia ahí, toda la familia estaba en Nazaret. Entonces buscaron dónde quedarse. Desesperadamente anduvieron buscando posada y no hallaron. Dice entonces: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
tenemos que entender entonces que Jesucristo nació en una ciudad pequeña desconocida, en uno de los lugares más humildes. Lo acostaron en un pesebre. Cuando Jesús nació entre animales. El olor a excremento de vacas, ahí en medio de una granja con paja. Imagínese una mujer que buscaba a alguien que la apoyara, la ayudara. Imagínese José desesperado, que quién puede ayudar a mi esposa, nadie. Y ya sale el niño, el bebé nace todo ensangrentado. Y imagínense esa escena, nacimiento del Hijo de Dios, Dios encarnado. Y qué interesante, es algo irónico porque aquí Jesús nació cuando Augusto César era el emperador y los emperadores se creían dioses, o sea, nacían seres humanos, pero se creían deidades y decían, soy Dios. Un hombre que se cree Dios como Augusto César, y cuando él está reinando, nace el Dios que se hizo hombre. César, siendo hombre, quiso hacerse Dios, pero nuestro Dios es diferente. Él, desciende hasta lo sumo, es humilde, y Dios mismo se hace hombre. El Dios encarnado, Jesús, 100% humano, nace un bebé en un lugar humilde, de pobreza. Y dice aquí en el versículo 8, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Algo que quizá nosotros no entendemos hoy en día es que los pastores eran menospreciados en los tiempos de Jesús. Ahora diríamos nosotros, wow, no, pues Moisés fue pastor, Isaac también, David fue pastor. ¿Por qué es un trabajo tan denigrado y menospreciado? Pues aquí en los tiempos de Jesús, no sé por qué, pero los pastores tenían mala fama de ser personas mentirosas, que engañaban, estafaban a las personas, no tenían mucha integridad. Y además, por su trabajo, cuidando animales inmundos, ellos mismos fueron considerados inmundos y entonces no podían acercarse a Dios, alabar y adorar. Decían en los tiempos de Jesús que los pastores eran casi, o sea, de lo peor. Lo único peor que ser pastor era ser leproso. Y en serio, el ser pastor no fue algo así como que para aplaudir y para reconocer, porque ahí estaban cuidando animales sucios, hediondos. Y entonces a estas personas marginadas, rechazadas, despreciadas, no importantes, odiadas por la sociedad, llegan las buenas noticias del Evangelio. Y en ese entonces el testimonio de un pastor no valía nada. Entonces, ¿por qué los ángeles le aparecen primeramente a los pastores? Porque siendo humildes, eran más dispuestos a recibir estas buenas noticias. Los que son autosuficientes y no necesitan ayuda de nadie, que no necesitan ser salvos, rechazan al Salvador. Yo estoy bien. Estoy satisfecho. No tengo necesidad, no tengo hambre, no tengo sed. Yo estoy bien. Lo tengo todo. Pero mire cómo llegó el Salvador del universo y también a una pareja pobre. O sea, no nació en un palacio, nació a un hombre carpintero, una joven que en ese entonces María dicen que tenían 13, 14, 15 años de edad, una virgen. Si entendemos la situación, el contexto en el cual llega Jesús aquí, alumbrar la oscuridad con su luz,
Entonces vemos aquí, los pastores son los que escuchan por primera vez estas buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Ven estos ángeles y el ángel se llenan de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, de gran gozo. Ahora, miren qué interesante aquí. El hecho de que Jesús nació y fue acostado en un pesebre es algo muy interesante, porque jamás había leído este pasaje en Isaías y lo había entendido, interpretado de esta manera, pero en Isaías dice así. El profeta Isaías empieza su profecía así: una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué irónico. El asno conoce el pesebre de su señor. Ahora, aquí está hablando de un asno que conoce dónde su dueño, su amo, le trae su comida. Pero dice aquí, hasta los animales reconocen el pesebre, y que es de su amo, que lo alimenta, que le da. Solamente el ser humano es tan orgulloso y rebelde, tan creído y soberbio, que no reconoce a su Dios, que no reconoce a su Padre y que no reconoce a su Salvador cuando nace. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Creen que es pura casualidad que Jesús haya sido acostado en un pesebre. Encontramos este versículo aquí en Isaías 1. Seguimos entonces en el pasaje. Dice que los ángeles dijeron a los pastores: no teman, porque traemos buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para los ricos, para los privilegiados, para los que tienen alto nivel de educación, de un nivel socioeconómico alto, para todos, los rechazados, marginados, pobres, los que tienen muy poca educación, los que están mal físicamente, los que están mal psicológicamente. La palabra del Evangelio, las buenas nuevas, es para todo el mundo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Mesías, que es Cristo el ungido, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud, eran millones tras millones de ángeles que alababan a Dios y cantaban y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense ese gran espectáculo que lograron ver estos pastores. El tiempo que todas las huestes celestiales habían esperado durante toda la historia humana: la venida del Señor Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Y llenan el mundo entero con la gloria de Dios. Gloria a Dios en los lugares más altos y excelsos, y en la tierra, el lugar más bajo, más humilde, más pobre, más necesitado, más desesperado, paz. Paz y buena voluntad para con los hombres. Una vez, otra ironía aquí, porque el Augusto César fue el que trajo la Pax Romana, la gran paz del Imperio Romano, que duró más o menos 200 a 210 años. Pero una paz que no fue una verdadera paz, porque fue por la fuerza bruta que oprimían
a todas las naciones que conquistaban y mantenían la paz, pero ¿cómo? Oprimiendo. Fue una paz fingida, obligatoria. Una paz entre comillas que con la violencia y la fuerza, con las amenazas del Imperio Romano, trataban de controlar a las personas de afuera para adentro. Pero aquí vemos el anuncio de Jesucristo el Salvador, que vendría para traer paz, que empezaba desde adentro y que emanaba hacia afuera. La verdadera paz que podemos nosotros tener con Dios primero para poder así tener paz con los demás. Las buenas nuevas del Evangelio para los pobres en espíritu, para los quebrantados de corazón, para los necesitados, cargados, cansados, humildes. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Y dice la palabra en Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Dios es un Dios que no se avergüenza de nosotros, que viene tras la humanidad rebelde, pecadora, hasta lo más bajo. Dice 1 Corintios 1, versículos 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, yo soy necio, no me avergüenzo de decirlo, yo no soy nadie. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vimos el día de anteayer, el día domingo en el culto, que el Evangelio, la gracia, mata el orgullo. Naamán, un hombre orgulloso. La niña esclava que también pudo haber sido orgullosa. Pudo haberle guardado rencor hacia Naamán, pero que ella se humilló para perdonarlo, y Naamán que también se dio cuenta que pues la verdad él se quería tanto, pero él no era nadie, y se humilló en fe. Eso es lo que Dios desea de nosotros, y Dios viene a los humildes, a los menospreciados, a los pobres de espíritu, a los quebrantados de corazón, y nos trae las buenas nuevas de paz. Paz con Dios, paz con el hombre, paz en nuestro interior, las buenas nuevas del príncipe de paz. Isaías 9:6, Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Eres una persona pobre económicamente, pobre de espíritu? ¿Eres una persona menospreciada? ¿Eres una persona rechazada y marginada? Pues tengo buenas noticias, buenas nuevas para ti. Es justo como personas como tú y yo, para personas como tú y yo, que vino Jesús para darnos su paz, para entregar su vida por nosotros, para derramar su preciosa sangre por nosotros y así reconciliarnos a Dios Padre, darnos amor y paz para poder amar y servir a los demás. Démosle las gracias a Dios por estas buenas nuevas. Y esforcémonos, hermanos y hermanas, a llevar estas buenas noticias a las personas que son marginadas, rechazadas por el mundo, personas menospreciadas por la sociedad, los pecadores. Jesús era amigo de los pecadores. Él no se avergonzó de andar con los publicanos y las prostitutas. Así tenemos que ser nosotros también. Así que oremos pidiéndole a Dios: Dios, deme la oportunidad de predicar este evangelio a toda criatura, y en especial a las personas
menos alcanzadas, las personas rechazadas. Ayúdame a acercarme a estas personas con tu amor, oh Cristo Jesús, con el mismo amor tuyo, con el cual tú te acercaste a mí primero. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dame tu corazón, oh Cristo Jesús, un corazón hacia los pobres, hacia los humildes, hacia los más necesitados, y ayúdame a predicar este glorioso evangelio que me salvó a mí primero. Oremos juntos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvará la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabías El ciego verá, el sordo oirá, la paz él brindará. Corazones sanará y libres podrán en victoria caminar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador. María, ¿sabías María, ¿sabías Si fuera hoy esta noche, ¿qué harías? ¿Seguirías tú la estrella que impulsaría cada paso sin remota idea, sin saber qué encontrarías? ¿Tendrías suficiente fe para encontrar al rey?
darías lo que te dijera el corazón. ¿Qué dirías frente a él? Sabrías qué importante es. Recordarías siempre ese momento. ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Tal vez no tengas nada para darle, no tienes que impresionarle. No está esperando nada que no puedas darle, más bien quiere a ti entregarte. La gracia y el perdón que necesitas hoy, lo que tu corazón por siempre anheló. ¿Qué dirías frente a él? Sabrías qué importante es. Recordarías siempre ese momento. ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? ¿Qué dirías frente a él? Sabrías qué importante es. Recordarías siempre ese momento. ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente
dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Más humilde viniste a la tierra